Gloria a Dios, bendigo tu vida en esta mañana, hermano, hermana, que estás escuchando este mensaje. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que pueda abrir tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, para que puedas entender y ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. La palabra de hoy se llama Una guerra ruge en tu alma. Y vamos a ver nuestra palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 13. Y vamos a hacer primeramente un pequeñito recorrido para entender lo que Dios quiere hablarnos. Ciertos ancianos de Israel fueron al profeta Ezequiel, escucha bien, buscando dirección y guía del Señor. Estos hombres no eran como la mayoría de los israelitas, que doblaban sus rodillas públicamente a los ídolos. No, tú no encontrarías a estos ancianos en algún templo de ídolos, ofreciendo sacrificio a los falsos dioses allí. Ellos eran líderes del pueblo de Dios y ellos querían parecer hombres piadosos delante de los demás. Wow. Pero por dentro estos líderes eran como sepulcros blanqueados. Exteriormente ellos tenían apariencia de hombres con un corazón para Dios. Y querían conocer su palabra para sus vidas. Y de esta manera ellos se acercaron a Ezequiel. Sin embargo, Dios le reveló a Ezequiel lo que había realmente en el corazón de estos hombres. Y esto lo encontramos en la palabra en Ezequiel, 14, el versículo 3 y 4. Y dice de esta manera: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo. Escucha bien, porque esta palabra, hoy Dios te va a revelar algo grandioso. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de sus rostros. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Versículo 4 dice: Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y vinieron al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. El Señor estaba diciendo: estos hombres vienen a ti diciendo que buscan oír una palabra mía, que buscan caminar en obediencia a mis mandamientos, pero ellos están mintiendo. Ellos tienen pecados ocultos en sus vidas. Todos estos ancianos tenían una idolatría oculta, secreta. Sus corazones estaban esclavizados a pecados que ellos consentían a puertas cerradas. Nadie podía decir esto por su apariencia, porque parecían personas agradables, bien vestidas. Siempre estaban diciendo aleluya o gloria a Dios por decir. Pero al contrario, ellos no vinieron como paganos o adoradores de ídolos, sino como hombres de Dios, respetados y ocupados en sus ministerios. El ídolo de un anciano podía ser distinto del otro. Amados hermanos, cuando no hay transparencia para aceptar nuestro pecado, para aceptar nuestra iniquidad, la iniquidad seguirá arraigándose tan fuerte que siempre estaremos en aquellos pozos de dolor, de enfermedad, de mentira. Y los ídolos pueden ser diferentes. Podrían ser un anhelo de reconocimiento, hambre por el poder. Para otros podría ser algún placer carnal, secreto. Otros podían estar aferrados a una relación ilegítima
una aventura de adulterio o un pecado de homosexualidad. Pero con cada uno de ellos una guerra rugía en sus almas. Ellos estaban atrapados en dos corrientes poderosas. Por un lado, ellos querían escuchar a Dios, y por el otro, su ídolo oculto se levantaba ante sus propios ojos. Todos estos ídolos ocultos que rugen en nuestros corazones son como cualquier cosa secreta que te excita, que te da falsas esperanzas, cualquier pecado que se pega a ti cuando vienes al Señor buscando su guía. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, podemos ir a la iglesia de Dios, levantar nuestras manos, alabarle ruidosamente y tener una iniquidad en nuestros corazones tan profunda que no nos permite ser hombres y mujeres transparentes delante de la presencia del Señor. Ellos han puesto sus ídolos en sus corazones y han establecido que el tropiezo de su maldad delante de sus rostros. Esto lo dice Ezequiel capítulo 14 versículos 3 y 4. Dios le está diciendo a Ezequiel, estos hombres han sido cautivados en sus corazones por un pecado secreto. Y su pecado está frente a sus mismos ojos. Es algo conocido por ellos. Ellos saben claramente qué es lo que tienen atrapado en su corazón. Porque Dios muchas veces ha tratado con ellos al respecto. Dios les ha mandado personas que le hablen, le ha mandado la palabra. El Espíritu Santo ha querido venir a ellos diciéndole, fulanito, deja ya ese pecado, deja ya de hacer esto, deja de mentir. Pero han querido tener sus pecados ocultos dentro de ellos. Hermanos, muchos de estos hombres y mujeres son personas escogidas por Dios, ancianos en la iglesia. Y ellos saben mejor que eso. Ellos no necesitan tener una palabra profética para entenderlo todo. Ellos saben que Dios aborrece los pecados ocultos, que se convierten en una idolatría en sus corazones. Y saben la advertencia de David. Escucha bien, dice la palabra, si consiento la iniquidad en mi corazón, el Señor no me oirá. Pero estos hombres ni mujeres están listos para abandonar sus adicciones pecaminosas. Ellos no están listos para admitir que están engañados y enfrentar la corrección. Aún así, todavía esperan que Dios les hable. Y muchas veces yo te digo, amado amigo, amiga, hermano, hermana, cuando estamos pasando estas situaciones, muchas veces nosotros creemos que Dios verdaderamente tiene que escuchar nuestra oración. Es más, nos levantamos en los púlpitos diciendo, profetiza tu casa, profetiza tu auto, profetiza esto, profetiza lo otro. Pero realmente creemos que Dios nos escuchará. Muchos dicen, pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de poder, un Dios que es lento para la ira y grande misericordia. Sí, Él es todo eso. Pero hay momentos donde los pecados y la iniquidad oculta dentro de nosotros, no resuelta, no permitirá que Dios ponga su oído para escuchar nuestro clamor y nuestra oración. En el libro de Malaquías nos dice que los sacerdotes lloraron en la casa de Dios noche y día, cubriendo el altar con sus lágrimas. Pero esos hombres tenían engaño en su corazón contra sus esposas. Ellos estaban divorciándose de sus esposas por todas partes, y por esta razón Dios no oía sus lamentos. Amado, tú puedes llorar ríos de lágrimas, pero si retienes un ídolo en tu corazón, el Señor simplemente no te escuchará. Dios preguntó a Ezequiel, ¿he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?
Eso está en el versículo 14, en el capítulo 14 que acabamos de leer, versículo 3 y 4. En otras palabras, ¿estos ancianos realmente creen que pueden consultarme mientras retienen firmemente unido lo secreto? ¿Esperan ellos que yo ignore lo que hay en sus corazones y responda a sus peticiones en verdad y en justicia? Estos ídolos y estos idólatras no están preparados para oír mi palabra. No están listos para hacer lo que yo les diga, porque les hablaría yo a ellos. ¿Por qué Dios te hablaría a ti? Porque Dios me hablaría a mí. Cuando hay pecados de iniquidad ocultos dentro de nuestro ser. Cuando no vamos delante de la presencia del Señor, primeramente a limpiarnos y a saber cuál es la condición de nuestro corazón, antes de pedirle cualquier cosa, antes de decirle, Señor, dame y yo necesito. Amada iglesia, es tiempo que nos levantemos y vengamos a cara descubierta y nos quitemos esas máscaras de nuestro rostro que dicen cosas que no son. ¿Por qué creeremos nosotros que Dios nos hablará y nos escuchará cuando hay toda esta iniquidad dentro de nosotros oculta? Cualquiera que se aferre a un pecado nunca aceptará la verdad cuando la escuche. ¿Por qué? Es porque cada ídolo lleva consigo una mentira que será aceptada como verdad. Esto lo dijo David Wilkerson en su prédica. Cuando el Espíritu Santo convence a un creyente de un pecado o un hábito en particular, Él va una y otra vez con advertencias amorosas primero. El Espíritu de Dios es tierno, paciente, amante, y Él espera que el creyente responda antes de traer disciplina. Él martillará continuamente el compromiso de esa persona con su palabra convincente, una y otra vez. Pero cuando todos los llamados y advertencias del Espíritu Santo han sido ignorados y el pecado se arraiga, la sanción es el castigo. Y finalmente el juicio de Dios permitirá que seamos cegados y que nuestro corazón se endurezca, como dice en el libro de Romanos, capítulo 1, desde el versículo 15. Y en este punto, amada iglesia, será imposible para el pecador habitual ver su propia depravación. Eventualmente, si estos terribles juicios no son atendidos, la dureza del corazón se volverá impenetrable. No podrá ser penetrado absolutamente nada dentro de nuestro corazón. La Biblia nos dice y nos da un ejemplo que Saúl fue al Señor una y otra vez a consultarle, el rey de Israel. Pero Dios se negó a hablarle. El Señor podría haber dicho a Saúl lo que dijo a los ancianos que fueron a Ezequiel. ¿Debo yo ser consultado por uno cuyo corazón está cegado por el orgullo y la rebelión? Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, pero nos es necesario venir a Él con la verdad. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón oculto. Él lo sabe todo. Él sabe todas las cosas inmundas que hay dentro de nosotros, lo que hacemos en secreto. Y créeme, amigo, amiga, hermano, hermana, que escuchas este mensaje en este día.
que todo lo que está en lo oculto saldrá a la luz un día. Lo sé yo por experiencia propia. Podemos pretender ser grandes predicadores, grandes mujeres de Dios que tenemos la Biblia siempre a la mano, nos vemos piadosas delante de otros, nos vemos buenas, nos vemos buenos, pero realmente cuando estamos a puertas cerradas, la realidad es totalmente diferente. ¿Cómo pretendemos que Dios escuche nuestras oraciones cuando venimos con tanta iniquidad delante de Él? Y muchos te dirán, pero Dios es misericordioso, Él es grandioso, Él te va a perdonar. Sí, la palabra dice que Él te perdona cuando vienes con un corazón contrito y humillado, listo para dejar esa iniquidad, listo para dejar ese pecado, esa rebelión que consume tu alma. Con tanta hipocresía venimos a los pies de Dios o hacemos oraciones en el público delante de otros para que crean que somos grandes hombres y grandes mujeres de Dios, pero la realidad que lo que está en oculto es tan contaminado y es una basura delante de la presencia del Señor. El libro de Jeremías nos dice que Efraín cayó bajo los severos castigos del Señor por causa de su pecado. Pero Efraín se arrepintió, echando lejos sus ídolos y quebrándolos. Aquí está el testimonio del hombre, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta. Esto está en Jeremías capítulo 31, versículo 19. ¿Entiendes tú lo que Efraín está diciendo aquí? En esencia es esto: cuando yo tenía ídolos en mi corazón, yo iba al Señor por instrucción, pero no podía conseguir palabra del cielo, no tenía ninguna noticia de Dios hasta que me arrepentí y quebré mis ídolos en pedazos. Entonces conseguí instrucciones claras del cielo. Solo rechazando los ídolos con sinceridad y un arrepentimiento podemos oír la palabra de Dios, recibir claridad, guía divina. Tú ves, cuando te arrepientes, lo primero que vuelve es tu discernimiento, la misma sabiduría de Dios. Y mientras que te alejas de tu pecado, se te aclara la visión y el oído. La voz de Dios vendrá distinta, clara, con la autoridad de la verdad, de su palabra. Pero cristianos que buscan a Dios mientras se aferran a un ídolo, nunca oirán voz alguna, excepto la voz de su propio corazón. De hecho, su propio deseo asumirá una voz, y finalmente esos creyentes comenzarán a creer que es la voz de Dios. Por eso, amado amigo, hermano, tenemos tantas personas allá afuera profetizando falsas profecías, hablando y diciendo, así dice Jehová. Y tú miras a aquellas personas y dices, Dios mío, pero los frutos de esta persona no me hablan claramente. Y está diciendo que Dios le habla y que le da palabra para otros. ¿Por qué? Porque su propio deseo asumirá una voz. Y comenzarán a creer que es la voz de Dios hablándoles. Si hoy te niegas, amado hermano, hermana, a abandonar tu pecado secreto, Dios está dispuesto a sanar tu corazón y a restaurar tu vida. Muchas veces podemos ayunar y hacer oraciones largas, muchísimas, pero todo será en vano, porque nuestras iniquidades testificarán contra nosotros mismos.
Esto lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 14, versículos 7 al 12. Gracias, Señor. Peor todavía es esta palabra. Si tú vienes al Señor mientras consistes un tropiezo de iniquidad, Dios no te rechazará. Él contestará tu oración, pero escucha bien. Pero la palabra que recibirás será alarmante, terrible. Yo, el Señor, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos en su corazón. Ezequiel 14:4. Por ejemplo, Israel vino a Dios clamando por un rey. Sus corazones estaban llenos por un anhelo de ser como las otras naciones. Y esto vino a ser su ídolo. Así Dios les respondió conforme a su deseo. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Oseas 13, capítulo 13, versículo 11. Dios dice, si yo responderé tus oraciones, pero yo conozco el deseo que ha cautivado tu corazón. Yo sé que no escucharás cualquier palabra que yo te dé, de modo que te responderé conforme al deseo de tu corazón. Te daré lo que pides hasta que te enfermes de ello. Cuando la gente coronó al rey Saúl, ellos pensaron, Dios nos ha oído, Él ha respondido a nuestras oraciones. ¿No es maravilloso? El Señor está con nosotros. Pero Dios había respondido en su ira conforme a la idolatría de su corazón. De nuevo los corazones de la gente estaban llenos de idolatría e incredulidad. Y de nuevo Dios le respondió de acuerdo a sus deseos. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Números capítulo 11 versículo 33. Dios no los decepcionó. Él les dio la carne que querían. Y mientras el pueblo estaba tragando, ellos pensaban, Dios nos ha oído. Está complacido con nosotros, ¿no? Dios solo había respondido a la idolatría de ellos. Y mientras la carne estaba todavía en sus bocas, la gente comenzó a morir. Amado hermano, hermana, Dios nos responde conforme a nuestros ídolos. Él advierte, si tendrás lo que pides. Estás mimando tu lujuria, pero te costará todo. Muchas veces a nosotros se nos dice, no, pero Dios te va a escuchar, pide. Pero cuando pedimos para nuestros deseos carnales, pedimos conforme a lo que nosotros queremos. Muchas veces ni siquiera decimos, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Muéstrame lo que hay en tu corazón, porque yo quiero pedir según lo que hay en tu corazón y no lo que hay en nuestro corazón. Engañoso en nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? Solamente Jehová de los ejércitos lo conoce. Por eso, hermano, hermana, tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos delante de la presencia del Señor a pedir algo, porque muchas veces estamos pidiendo según nuestra emoción, según nuestra carne, y no le estamos pidiendo según el deseo que hay en el corazón de Dios. Y cuando pedimos, por eso dice, pedimos para nuestros placeres, para nuestra lujuria, para nuestros deseos, pero no para lo que Dios realmente quiere hacer en nuestra vida. Te alabamos, Señor, porque eres grande y poderoso. Dios es fiel, grande y maravilloso.
Y Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y quiere darte la fortaleza para vencer todas esas cosas que verdaderamente no te dejan ser libre. Los idólatras están destinados a vivir en engaño, creyendo una mentira como si fuera una verdad. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Y sabréis que yo soy Jehová, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré en medio de mi pueblo. Ezequiel capítulo 14, versículo del 7 al 9. Dios dice en este pasaje que Él engaña a los profetas codiciosos. Nosotros sabemos que Dios no puede engañar a ningún hombre. Más bien, lo que significa es, ¿por qué te endureces en tu pecado sin lamentarte o desear volver y arrepentirse? Cada palabra que oigas de aquí en adelante te confirmará tu pecado. Incluso mientras estés predicando, tu corazón escuchará a tus ídolos